Herkese merhaba. Sabéis que me encanta hablaros de gastronomía turca, no será este el primer vídeo que hago sobre ello, ni tampoco el último. Por cierto, están apareciendo en pantalla todos los vídeos que he hecho sobre la comida en Turquía, bebidas, postres, así que si sospecháis que os falta de ver alguno, que no tengáis esa carga sobre vuestra conciencia, que no pasa nada, id a verlos, más vale tarde que nunca. Hoy voy a hablaros de todos esos platos de la gastronomía turca que, ¿cómo decirlo? A priori quizá no tendríais ganas de probar. Esos platos que es mejor comer sin pensar o mejor aún sin preguntar qué es. Ya sea porque la mezcla de ingredientes es un poco rara, porque tienen una pinta poco apetecible o porque directamente serías más feliz si no te tuvieras que comer eso. Creo que en todos los países existen platos que los extranjeros no entienden cómo los nativos se pueden comer eso, o incluso los propios nativos no son capaces de comerlo. Y si de algo me he dado cuenta al hacer este vídeo es que tanto los turcos como los españoles comemos las mismas cosas tan poco apetecibles, aunque eso sí cocinadas de manera distinta. Creo que no hace falta decirlo, pero por si acaso, por si hay alguien que entiende las cosas al revés, con este vídeo no quiero lanzar el mensaje de que la gastronomía turca es mala, ni muchísimo menos, sino más bien que es tan amplia y tan variada que tiene cabida para todo tipo de gustos, todo tipo de paladares e incluso para los paladares que son un poco más atrevidos. Si sois valientes de estómagos fuertes, quedaros a ver este vídeo porque empezamos, aunque vamos a empezar poco suave. Mi primera elección es işkembe çorbası y como su propio nombre indica, esta sopa está hecha de callos. Para los que no sepáis qué son los callos, son las tripas de un animal, generalmente de vaca. Por cierto, nosotros en España también comemos callos, es algo muy típico, tienen este aspecto y la verdad es que están bien buenos. En Turquía toman esta sopa con una salsa de vinagre y ajo o con terbiye, que es un jugo de yema de huevo y limón. Y como ocurre en otros países donde esta sopa también es popular, por ejemplo en Grecia, en Rumanía, en Serbia, en Bulgaria, se considera un buen remedio para la resaca. Por eso es fácil encontrarla en los menús de Nochevieja que sirven después de las 12. Pero esta creencia no viene de ahora. Se sabe que ya en el siglo XIX los otomanos la tomaban después de consumir alcohol, generalmente rake. Inciso, si queréis verme hacer el ridículo probando rake, podéis ir a ver este vídeo de aquí. Kelle pacha çorbası. La palabra pacha hace referencia a una gran variedad de sopas que están hechas con las partes de diferentes animales, como por ejemplo la vaca, la ternera, la cabra, la oveja. Esta sopa que os he dicho, la kelle pacha çorbası, es una de las más famosas y se hace con la cabeza de la oveja. Y también otra bastante famosa, la ayak pacha çorbası, se hace con las pezuñas de la oveja. Y no nos olvidemos de la dil pacha çorbası, que se hace con la lengua. Aunque no lo comemos en sopa, en España también comemos las manitas de cerdo o de cordero, que la verdad están bien buenas, a mí me gustan. Y también comemos la lengua de vaca, que eso ya pues no me gusta tanto. ¿Cómo lleváis los estómagos? Porque ahora viene la kuzu kelle. ¿Qué es? Pues la cabeza del cordero, aunque no sé de qué me extraño, porque en España nos comemos la cabeza del cerdo y la cabeza del cordero. Yo no, pero se come. Volviendo a Turquía, la cabeza del cordero se puede preparar de dos formas diferentes. Puede hervirse y servirse en frío, cortada en rodajas finas y por encima sal, perejil y cebolla. O también se puede asar al horno y servir en caliente. En este caso las mejores partes son los sesos y la lengua. Kokoreç. Intestinos de oveja o de cordero asados. Un plato típico de toda la zona de los Balcanes, no solamente de Turquía. Lo que se hace es aderezarlos con hierbas aromáticas y especias y los ponen en un pincho. Y tengo que deciros que en algunas zonas de España se come exactamente lo mismo y se llama zarajo. Yo la verdad es que no conocía este plato en España y no lo he probado nunca. Şırdan. Quizá, bueno sin quizá, el plato con la forma menos apetecible que vamos a ver hoy y probablemente uno de los platos menos apetecibles que haya visto yo nunca. Seguramente este plato no entra por los ojos a mucha gente, pero ahí está y es considerado un manjar en Adana. Intestinos de vaca u oveja rellenos de arroz, carne, cebolla y luego cocidos. Después se cocina durante unas cuantas horas, por lo menos 8.
Y una vez cocido se le echa por encima comino y pimienta. Y si ya estáis salivando y preparando vuestro viaje a Turquía para probar el shirdan, que sepáis que en Estambul hay restaurantes especializados que se dedican a cocinar este plato y que se llaman shirdanji, koç yumurtası, testículos de carnero. Primero se marinan con tomillo, pimienta y aceite de oliva, sobre todo para que cojan jugosidad y se pongan tiernos. Luego se pela la membrana superior, se lavan y se cortan en tacos. Hay diferentes formas de prepararlos, pero lo más normal es saltearlos en mantequilla. Y una cosa os tengo que decir, turcos, no estáis solos. En España también comemos eso. Principalmente comemos los testículos de toro y lo llamamos criadillas, quizá un poco para disimular lo que es de verdad. Çılbır. Este plato en realidad está en la lista nada más por la mezcla tan peculiar de ingredientes que tiene. Huevos escalfados, yogur y pimentón, aunque se puede sustituir el pimentón si se quiere por mantequilla fundida por encima. Claro, aquí vamos a entrar en un tema delicado, en el kit de la cuestión, que es que los europeos, o al menos los españoles, tenemos interiorizado muy dentro de nosotros que el yogurt es un postre, o al menos lo comemos en el postre. Es algo dulce. Pero en Turquía no es así, de hecho tienen razón, porque el yogur en sí no es dulce. Ellos lo utilizan como acompañamiento, como salsa de un montón de platos. Y esta salsa de yogur en concreto está aderezada con ajo. De hecho hay registros que indican que este plato ya se comía desde el siglo XV, en época otomana, aunque la palabra çılbır servía para designar de manera genérica a los huevos escalfados. Durante siglos los cocineros imperiales fueron mejorando la receta hasta que esta en concreto se convirtió en la favorita del sultán Abdülhamid II en el siglo XX. Y como no podía ser de otra manera, terminamos este delicioso menú que he escogido para vosotros con el postre Tavuk Göğsü. Miradlo, no me digáis que no tiene una pinta exquisita, que no os encantaría probarlo. ¿Y qué tal si os digo que está hecho de pechuga de pollo? Que es un postre y que está hecho de pechuga de pollo. Igual ya no apetece tanto, ¿no? A ver, que no cunda el pánico, se supone que el pollo no está salado. El pollo se hierve hasta que casi no queda ningún sabor y luego se adereza con azúcar y con leche. La leyenda cuenta que este postre nació en las cocinas otomanas también, como no, porque a un sultán se le antojó pues comer postre, pero no había ingredientes para hacer postre. Así que decidieron improvisar, incluir la pechuga de pollo a ver qué pasaba y la verdad es que fue todo un éxito hasta hoy en día, porque es uno de los postres más famosos y que además se conserva de época otomana. Con los postres se termina nuestro menú que quizá no querréis probar, o quizá sí, porque, a ver, tampoco ha sido tan terrible. Eso o que en España estamos acostumbrados a comer cosas similares y por eso tampoco me ha chocado tanto. Pregunta para los turcos, ¿os gusta especialmente alguno de los que he mencionado? Pregunta para los no turcos, ¿cuáles son los platos que vosotros creéis menos apetecibles de vuestros países? Y ya pregunta para todos, ¿cuál es el que seguro no querréis probar? Si os ha gustado el vídeo, compartidlo porque me ayudáis mucho haciendo ese pequeño gesto. Y yo espero encontraros a todos y cada uno de vosotros en mi siguiente vídeo, en el que seguro no me vais a fallar.